Un saludo, mi nombre es Néstor Álvarez, soy estudiante de Ciencia Política en la Universidad Fermín Toro y el presente video lo grabo para la Cátedra de Gestión de Recursos Humanos, en el cual voy a estar hablando acerca de los antecedentes de la gestión de recursos humanos dentro de las organizaciones. En primer lugar, me gustaría o quiero rescatar que el término recurso humano y la gestión de recursos humanos están interrelacionados, pero no necesariamente significan lo mismo, puesto que el recurso humano hace referencia a la persona o las personas con las que cuenta una organización, institución, empresa, entre otra forma de colectividad, mientras que la gestión de recursos humanos se basa en la dirección, administración y liderazgo que se tiene con las personas de dichas organizaciones, instituciones o empresas. Estos por lo general suelen ser expresados en departamentos o direcciones que conforman la empresa, institución o organización, y es allí donde se centra o se acerca el primer término de las organizaciones entendidas como un sistema, puesto que estos se conforman de elementos que interactúan entre sí y se interrelacionan también. No obstante, Ivan Thompson menciona que las organizaciones son unas entidades que están compuestas por elementos que la hacen ser una unidad, debido a que tienen una serie de instrucciones, cuentan con estructuras definidas, también tienen recursos y dirigen tanto los recursos como las actividades para el logro de un fin o un objetivo. Y es allí donde entramos ya de lleno con lo que serían los antecedentes de la gestión de los recursos humanos, entendida como un proceso más científico, más profesional, con el objetivo de gestionar los recursos, en este caso las personas, hacia el logro de un fin. Recordemos, antes de iniciar con el tema de los antecedentes, que las organizaciones, tanto privadas o públicas, suelen estar divididas en departamentos, bien sea de venta, finanzas, publicidad y mercadeo, administración, etcétera, etcétera, y también un departamento súper importante es el de los recursos humanos. No obstante, esto habla pues del carácter científico y profesional que tienen esto, pero no siempre ha sido así, puesto que si se habla de gestionar las personas, gestionar el recurso de manera empírica, pues nos estaríamos retrocediendo hacia el periodo hasta de la prehistoria, cuando el humano comenzó a asociarse en colectividades para el logro de un fin. Desde ese momento han existido los líderes y los seguidores, desde desde hace muchos siglos han existido las repúblicas y los pobladores, han existido los empresarios y los trabajadores. Entonces esto habla de que de cierta manera ha existido un jefe que emana unas directrices para que el trabajador realice pues cierta actividad. Sin embargo, el recurso humano se asocia más bien hacia las revoluciones industriales. Si bien durante la primera revolución industrial, por allá en la década de 1770, el recurso humano o el departamento de recursos humanos, la gestión de recursos humanos no estaba para nada profesionalizada ni se veía de una manera científica, ya que ni siquiera las leyes de los estados estaban contempladas para proteger a los trabajadores, y ni siquiera existían todavía los sindicatos obreros. Entonces, las disputas que existían entre los dueños de empresa, los propietarios de las organizaciones y los trabajadores propiamente en sí, eran muy grandes, y es aquí donde se empiezan a crear, especialmente en el Reino Unido, los primeros sindicatos de trabajadores, para precisamente velar por los intereses de aquellos que hacían actividades dentro de la empresa y básicamente no se les respetaba absolutamente ningún parámetro de su vida. No obstante, es importante rescatar que esta primera revolución industrial se lleva a cabo netamente en Europa y en Estados Unidos, y
en palabras de Klaus Schwab en su libro La Cuarta Revolución Industrial, se menciona que la primera revolución industrial tardó 160 años en salir de Europa y Estados Unidos hacia otras partes del mundo. Entonces es aquí donde se muestra una clara ventaja de estos países con respecto a los que ni siquiera experimentaron esa primera revolución industrial. Ahora bien, por otro lado, el término de la gestión inteligente del recurso humano comienza a verse ya más cercano hacia lo que sería la segunda revolución industrial a finales del siglo XIX, gracias a los aportes de Frederick Taylor y el pragmatismo que Henry Ford llevó a cabo dentro de su empresa, puesto que de alguna u otra manera eran más inteligentes al momento de contratar trabajadores y asignar puestos, asignar roles específicos para cada uno de estos. Es aquí donde se empieza a ver de cierta forma la gestión del recurso humano con el que contaban sus empresas. No obstante, ya en el siglo XX, hacia la década de 1970 y 1980, cuando se empieza a dar la tercera revolución industrial, es donde también se comienza a ver lo importante que es para las empresas y las organizaciones mejorar su clima laboral y también la cultura organizacional. Y es en este momento donde surgen la mayoría de tesis y énfasis en cuestiones de la gestión de recursos humanos y pasa a ser uno de los departamentos más importantes dentro de las organizaciones, pues se entiende a la persona como el bien o el activo más valioso que cuenta una organización. Y a medida que nos acercamos a la cuarta revolución industrial, donde los países más avanzados ya están entrando de lleno, pues se puede observar que la gestión de recursos humanos pasa más bien por la protección a los trabajadores realmente cualificados, y puesto que las exigencias de las nuevas formas de gestionarse y las nuevas maneras en cómo se está interactuando el planeta exigen que a esos trabajadores cualificados se les proteja absolutamente dentro de las organizaciones para que no emigren a otras partes. Gracias a la globalización, cualquier empleado cualificado, altamente cualificado, puede trabajar en cualquier país. Entonces esto es un reto mucho mayor para las organizaciones y su manera en cómo se gestiona y cómo gestionan a las personas. Sin embargo, esta nueva era que se centra en los mundos físicos, digitales y biológicos hacen pues que las tecnologías abarquen más espacios que antes, o más actividades que antes eran desarrolladas por las personas. No obstante, eso exige también un reto para los encargados de la gestión de recursos humanos, ya que no solo tienen que interactuar con los intereses de personas que por lo general suelen ser muy distintos entre sí y a veces también distintos a los de la organización, sino que ahora también tienen que acomodar como esas áreas en las que necesitan personas y en las que la tecnología pues ya las ha reemplazado como tal. Muchas gracias.